Hola a todas y a todas, yo soy el profesor William. En este video aprenderemos qué son los porcentajes, para qué sirven y cómo funcionan. Empecemos. Observemos el siguiente ejemplo. Tenemos un grupo de personas, no sabemos cuántas hay en total, pero sí sabemos que de ese grupo, 20 personas están infectadas o tienen una enfermedad. Ahora, nos preguntaremos, ¿20 personas será una cantidad muy grande o muy pequeña? Para poder responder esa pregunta necesitamos saber cuántas personas hay en total. Si me dicen que el grupo de personas son 30, es decir, que en total hay 30, pues vemos que si 20 de las 30 están infectadas, pues son hartas. Sin embargo, si nos dicen más bien que en lugar de 30 hay 100 personas en total y de esas 100, 20 están infectadas o enfermas, pues vemos que ya no son tantas. Ahora, si nos dicen que en el grupo hay 1000 personas y de esas 1000 personas 20 están contagiadas, pues vemos que ya es una proporción o una cantidad mucho más pequeña en comparación con la cantidad total. En resumen, para que una cantidad sea considerada pequeña o grande, necesitamos saber cuál es la cantidad total que estamos trabajando. Veamos otro ejemplo. Tenemos dos personas que han presentado dos exámenes diferentes, un examen A y un examen B. La primera persona respondió en el examen A 5 respuestas correctas y la segunda persona respondió 10 respuestas correctas en un examen totalmente diferente. La pregunta es, ¿cuál de los dos tuvo un mejor rendimiento? ¿A cuál le fue mejor? Si analizamos la situación como está, diríamos que sería el estudiante B porque obtuvo 10 correctas, mucho mayor que el estudiante A que obtuvo 5 correctas. Si conocemos que el test o la evaluación del estudiante A tenía 10 preguntas en total y el examen B tenía 20 preguntas en total, ¿seguimos opinando lo mismo? ¿Será que el estudiante B obtuvo un mejor rendimiento? Quiero que lo analicemos. Cuando agregamos el número total de preguntas que habían, 10 y 20 preguntas, la situación cambia. ¿Por qué? Porque el estudiante A respondió 5 de 10 en total, es decir que de las 10 respondió correctamente la mitad. Ahora, el estudiante B de las 20 preguntas respondió correctamente 10, es decir, la mitad. Quiere decir que ambos estudiantes respondieron la mitad de las preguntas correctamente. Eso quiere decir que ambos tendrían un rendimiento similar. Para eso también nos sirven los porcentajes, para poder comparar dos escalas que están diferentes. Bueno, entrando en materia tenemos el siguiente ejemplo. Tenemos también un grupo de personas que vamos a suponer que son 800 personas. Un porcentaje lo que hace es llevar una escala, cualquier escala en realidad, que tenemos a una escala que va desde 0 hasta 100, donde el 100% corresponde al total del grupo que estamos analizando, ya sean preguntas, personas, cualquier cantidad. Y el 0% vendría siendo la nulidad del grupo, es decir, que no tenemos nada. Ahora, si yo quiero analizar de este grupo de personas, de ese 800, voy a tomar 400 personas. Esas 400 vendrían siendo la mitad de este grupo. Si la llevamos a escala de porcentaje, tendríamos que estas 400 personas en esta escala de 0 a 100 estarían en la mitad. Y en la mitad tenemos el 50%. Ahora, si vamos a tomar de estas 800 personas que hay en total, un grupo de 200 personas, pues ya vemos que no es la mitad. Pero sí podemos observar que este 200 es la cuarta parte de 800. Como el 200 es la cuarta parte de 800, al llevarla a una escala de 0 a 100, tenemos que las 200 personas corresponderían a la cuarta parte de 100, que sería el 25%. Si agregamos 200 personas más para 400, tendríamos que sería, como ya lo vimos en el ejemplo anterior, el 50%. Y si agregamos otras 200 personas para un total de 600, tendríamos el 75%. Y si agregamos 200 personas más para un total de 800, tendríamos el 100%, que viene siendo el total de las personas. Ahora bien, los cálculos que hemos hecho en el ejemplo anterior los hemos hecho mentalmente o con aproximaciones. Sin embargo, no siempre se puede hacer así. Por esta razón, matemáticamente hay un procedimiento para hallar los porcentajes. Tenemos varios casos para analizar. En el caso 1 tenemos que nos piden hallar el 30% de 700. Es decir, me piden hallar un porcentaje de un número. Cuando eso ocurre, el número que tenemos, que en este caso es 700, va a ser nuestro
total. En este caso, el número que nos dan, que en este caso es 700, va a representar el total del grupo. Y a ese total del grupo vamos a hallar el 30%. En primer lugar, debemos ubicar dos columnas. Una columna ubicada para los porcentajes y otra columna ubicada para el número del que me están hablando. En este caso pueden ser número de personas, número de días, número de lo que sea. Sin embargo, lo vamos a llamar número. En primer lugar, vamos a ubicar el 100%, por eso escribimos acá el 100%, y ese 100% corresponde al total de lo que me están hablando. En este caso, el total lo asumimos como el 700, que hemos escrito que el 100% corresponde a 700. Ahora, este 30%, como tiene el símbolo de porcentaje, lo vamos a ubicar en la columna de porcentaje. Y como no sabemos cuál es el 30%, vamos a colocar la incógnita. Se nos ha formado una regla de 3 directamente proporcional. Para ello, debemos multiplicar en diagonal. 100 multiplica la X y el 30 multiplica al 700. Para resolverlo, ubicamos la X, que es la incógnita, y vamos a hacer las siguientes operaciones. Para resolver, ubicamos la X, que es la incógnita, y realizamos las siguientes operaciones. Trazamos una línea que nos va a representar una división y vamos a hacer lo siguiente. El número que le tocó multiplicar a la X, que es la incógnita, siempre va a ir aquí en la parte de abajo. Y a los otros dos números que están multiplicados van en la parte de arriba, o sea 30 por 700. Realizamos la multiplicación 30 por 700 que nos da 21.000 dividido entre 100. Y finalmente, al dividir 21 entre 100, podemos simplificar los dos ceros al final del 21.000 con los dos ceros del 100. Luego tenemos 210 dividido en 1, nos da 210. Esto quiere decir que 210 correspondería al 30% de 700. Observemos el caso 2. Nos piden hallar qué porcentaje es 75 de 300. En este caso no me están dando un porcentaje para hallar, sino que queremos hallar qué porcentaje representa un número más pequeño de uno grande. En este caso se resuelve de la siguiente manera. Volvemos a ubicar dos columnas, una para la escala de porcentaje y otra para la escala del número que me van a hablar. En este caso tenemos un número más pequeño y uno más grande. Siempre el número más grande en este caso va a corresponder al 100%. Por eso escribimos que el 100% corresponde a 300. Luego debemos ubicar el 75. Como podemos ver, este 75 no tiene símbolo de porcentaje. Por esta razón no lo vamos a ubicar en la columna de porcentaje, sino en la columna de número. Y como no sabemos el porcentaje que representa este 75, pues aquí va a ir la incógnita. De igual manera, se resuelve multiplicando en diagonal. El 100 multiplica el 75 y la X multiplicada por 300. Para resolver, colocamos la X y la línea que representa una división. En la parte de abajo siempre va el número que está multiplicando con la X, que en este caso es el 300. Y en la parte de arriba la multiplicación que nos queda, 100 multiplicado por 75. Resolvemos la multiplicación de arriba, que es 100 por 75, que es igual a 7500. Y la dividimos entre 300. Podemos simplificar los dos ceros del 7500 con los dos ceros del 300. Y me queda 75 dividido entre 3. Vale la pena aclarar que cuando no sea posible cancelar o simplificar más bien los ceros, tenemos que hacer la división normal. Ahora, 75 dividido en 3 me da 25. Y como este 25 era la X que está en la columna de porcentaje, representaría el 25%. Quiere decir que el 25% de ese 300 es 75. Caso número 3. Nos piden hallar si el 30% de un número que no sabemos cuál es 36, ¿cuál es ese número? En este caso no me están diciendo que hallemos el 30% de 36. Me están pidiendo que tenemos un número que no sabemos cuál es, vamos a imaginarlo, y cuando le hicimos el 30% a ese número, nos dio como resultado 36. La pregunta es, ¿cuál es ese número que estamos pensando? Igualmente, debemos establecer las dos columnas. Una es la columna de porcentaje y la otra es la columna
de número. Este es el único caso donde no conocemos el 100%, porque no conocemos cuál es el total. Por eso comenzamos de esta manera. Decimos que el 30%, que como lleva porcentaje, va en la columna de porcentaje. Ese 30% es 36. Pero lo que queremos saber es el total, que sería el 100%. Y como no sabemos cuál es, asignamos la X. Para resolverlo, colocamos la X y la línea que representará una división. Debemos multiplicar de la misma manera en diagonal y el número que quedó multiplicando con la X, que en este caso es el 30, va en la parte de abajo de la división y en la parte de arriba va a ir la otra multiplicación, que es 100 multiplicado por 36. Resolviendo, tenemos que 100 multiplicado por 36 es 3600 dividido entre 30. Podemos simplificar un 0 de arriba con un 0 de abajo y nos queda 360 dividido en 3. Y 360 dividido en 3 nos da como resultado 120. ¿Qué quiere decir? Al número que le sacaron el 30% para que diera 36 fue 120. Y efectivamente, si le sacamos el 30% a 120, nos va a dar como resultado 36. Bueno, esto ha sido todo por este video. Si ha sido de utilidad, no olvides darle like y suscribirte a mi canal. Nos vemos en una próxima oportunidad.